No tenemos un plan. El podcast de la Fundación Promaestro para aquellos que, en vez de talar selvas, riegan desiertos. ¿Habéis visto Amanece que no es poco? Es una comedia surrealista dirigida por José Luis Cuerda allá por 1989. En una de mis escenas favoritas, el maestro, don Roberto, está recibiendo a los niños en la puerta de la escuela y una vecina, Elena, le dice: «¡Pero qué buen maestro es usted!». Y don Roberto, modesto, responde: «Rural, Elena, rural, nada más». Es una escena evocadora de una historia real, la historia de la educación en España, la historia de aquellas misiones pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza que cambiaron y transformaron el modo de comprender lo que significa educar. José Luis Cuerda, en un tono más serio, volverá sobre este maestro rural en la hermosa La lengua de las mariposas, donde el genial Fernando Fernán Gómez alumbra a aquel maestro que enseña a sus estudiantes a ser libres en contacto consigo mismos, con sus compañeros y con la naturaleza. A pesar del dolor que atraviesa la historia reciente de España con todos estos maestros y maestras que desaparecieron con la guerra y sus secuelas, su herencia no desapareció. Todavía fecunda en buena medida a muchos y muchas buenas docentes que pueblan nuestras escuelas, también las rurales. Y mucho ha cambiado la vida rural en las últimas décadas, desde los tiempos que retratan las películas de Cuerda y desde los tiempos de las películas de Cuerda. El bienestar, el desarrollo económico, la salud, tantos avances tecnológicos y muchas otras cosas, aunque no el 5G, han llegado a rincones de nuestra geografía antes insospechados. Y aún así, la educación en el ámbito rural se presenta llena de secretos para todos aquellos que, como yo, muchas veces pensamos, quizá ignorantemente, que vivir solo se puede vivir en una gran ciudad, y lo mismo vale para aprender, divertirse, madurar. Sospecho que somos un buen puñado de ignorantes los que pensamos así, y por eso en este programa quiero abrir la caja de sorpresas de la escuela rural. Queremos hoy hablar de Españas vacías o vaciadas, de don Robertos y doñas Robertas, de las luces y sombras de una educación que no tiene a la ciudad como único modelo posible de vida. Juan Antonio Rodríguez Bueno es el director del Colegio Ramón y Cajal en Alpartir. Juan Antonio es un aventurero, un granadino, o más exactamente un alboloteño, que llegó hace casi 2 décadas a este pueblito aragonés de 600 habitantes situado a 60 kilómetros de Zaragoza. Es un pueblo que está al final de una carretera. Los vecinos dicen que si llegas a Alpartir es porque te has perdido y te has pasado de tu destino. Pero Juan Antonio llegó y llegó para quedarse. Tampoco se pierden en su camino a la escuela los 45 alumnos que aprenden con él y con los otros 4 docentes que dan clase allí. Como podrían. La historia del pueblo durante los últimos años es, en buena medida, la historia de su colegio. Un centro que ha sido galardonado con importantes reconocimientos, como la designación de escuela Changemaker por Asoka en 2016 o la Medalla de Aragón a la Educación Aragonesa en 2017. Y hoy esperamos desvelar con Juan Antonio algunos de los secretos del éxito de este fantástico y rural colegio. Bienvenido, Juan Antonio, y muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Encantado, ¿no?, de compartir la experiencia de nuestra comunidad educativa de Alpartir. Me gustaría empezar por una de las notas más distintivas de vuestra escuela, Juan Antonio, y que incluso cuando uno abre la web del ayuntamiento es lo que se encuentra, ¿no? Y es que en Alpartir el pueblo es el colegio. Cuéntame qué significa esto, cómo funciona la comunidad educativa allí. Bueno, pues pensamos, ¿no?, que el campo de acción de los niños y las niñas es su localidad, ¿no? Que lo que hacemos en el colegio pues se traslade más allá de las paredes del centro educativo. Y para eso necesitamos, por lo que siempre decimos, ¿no?, que para educar a un niño y una niña hace falta el pueblo entero. Entonces ahí es necesario la colaboración pues, de las familias, de las asociaciones, del ayuntamiento, y es un poco lo que hacemos, implicarla en el proyecto educativo
pues con los distintos proyectos que desarrollamos, pues haciéndoles partícipes. Y sobre todo para que el proyecto no fuera algo unipersonal, docente, sino que fuera de la comunidad, ¿no? Del pueblo. Por eso decíamos que más que de colegio de Dalpartí, hablamos de comunidad educativa de Dalpartí. Y ya llevas más de 15 años allí y has visto pasar varias generaciones de estudiantes por tus clases. A nivel de resultados habrá de todo, como en todos los centros, pero seguro que el contacto con estos estudiantes y el sentimiento de pertenencia de estos hacia su escuela de Dalpartí será muy estrecho y muy intenso. ¿Qué me puedes decir de esta relación? ¿Cómo trabajáis con los niños y las niñas? Bueno, pues como cualquier escuela rural, ¿no? En nuestro caso, mira, todos los años hacemos unas jornadas pedagógicas aquí en Dalpartí y cada año la dedicamos a una temática. Hicimos una sobre escuela rural y un poco la definición que sacamos entre toda la comunidad educativa es escuela rural, aquella que es la única en el pueblo, porque acoge a toda la diversidad que hay en la localidad. Hay colegios, ¿no?, que están en ámbito rural, en zona rural, pero igual en el pueblo ya hay 2 colegios. Entonces, tú ya puedes decidir por un proyecto educativo u otro. Mientras que aquí en los colegios pequeños, en las localidades que solo hay centro educativo, pues ahí tenemos toda la diversidad. Es verdad que la bibliografía, ¿no?, que hay, pues define la escuela rural sobre todo como aquella que es multigrado, que dentro de una aula pues conviven distintas edades de niños y niñas. Que eso precisamente ahora las evidencias nos están diciendo que es lo enriquecedor, ¿no? Nosotros consideramos que la diversidad nos hace mejores personas y mejores profesionales, porque es el reto que tenemos, ¿no?, en la escuela rural de atender a esta heterogeneidad, esta diversidad. Y luego otro elemento muy importante que tenemos es la cercanía de las familias, ¿no? En ámbito rural, pues es mucho más fácil establecer esas relaciones. Entonces, claro, cuando hablamos de relaciones y personas, pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar la convivencia. Y como es el principal eje, ¿no?, de nuestro proyecto, trabaja esa convivencia, ¿no?, donde los niños y las niñas, pues ahora lo podríamos llamar aprendizaje-servicio, ¿no? Pero lo que pretendemos es que los proyectos que se desarrollan en el colegio tengan un impacto en la localidad. Bien, pues somos escuelas, estamos dentro de la red de escuelas UNESCO, entonces tenemos como una obligación, ¿no?, estudiar en nuestro patrimonio natural, social y cultural y dárselo a conocer a los niños y las niñas, de modo que estaba hablando antes, ¿no?, de la España vacía o vaciada, de modo que estos niños y niñas el día de mañana, cuando decidan emprender su vida familiar o laboral, vean que en sus localidades hay recursos, ¿no?, para poder desarrollar eso. Y de hecho, Juan Antonio, ¿tienes alguna historia de algún estudiante de célebre nombre, ¿no?, que ha tenido una trayectoria muy señalada, ¿no?, en vuestro pueblo? ¿Nos podrías contar la historia de Osama? Sí, pues por ejemplo, Osama es un alumno, ¿no?, del colegio de Dalpartí. Fíjate, ya aprovecho, ¿no?, el nombre, pues no es muy de aquí, ¿no?, como yo, ¿no?, que tampoco soy muy de aquí, pero Osama ya es más maño que yo porque nació aquí, ¿no? Y aunque su familia sea de origen extranjero, pero él cuando ha tenido la oportunidad, porque tiene 20 y pocos años, pues en estas últimas elecciones municipales que hubo, pues él se presenta con la condición de ser concejal de educación para darle continuidad a implicarse en el proyecto educativo del centro del que él ha participado, ¿no?, porque ha pertenecido al Consejo de Infancia y Adolescencia de Dalpartí, que impulsamos desde el colegio. Entonces ahí tenemos como una muestra del impacto, ¿no?, que estamos teniendo, exacto, de esa responsabilidad social que claro, cuando estuve en el colegio, pues todo lo que hacemos es curricular, pero damos ese salto, ¿no?, de implicación a la localidad. Claro. Oye, y al ser un cole con 40 y tantos alumnos, imagino un claustro pequeño, muy pequeño, ¿no? Y habrá temas de organización que serán más sencillos, pero por otra parte entiendo que la dedicación y la implicación en el proyecto por vuestra parte será también muy intensa. ¿Qué me puedes decir del equipo docente? ¿Cómo funcionáis? Mira, pues hay veces que, por no entrar en comparar si la urbana es mejor que la rural, pues al final un poco depende de las personas, ¿no? No tanto de lo que pueda hacer, sino de lo que quiera hacer. Y esto pues vamos a ir en función de los años, ¿no?, del profesorado que tenemos, porque yo lo digo porque conozco centros de ciudad, ¿no?, que son grandes, que también hay mucha implicación del profesorado y sacan proyectos adelante. A lo mejor el hándicap que tenemos en la
la escuela rural es el porcentaje tan alto que tenemos de movilidad del profesorado. Ten en cuenta que aquí en Aragón, de media, todos los años cambia el 60% de las plantillas docentes. Hay centros rurales que les cambia el 90 o el 100% del profesorado. Yo en los 16 años que llevo aquí, pues bueno, ese 40% que no cambia, que es mi compañera Carolina y yo, pues ya pasó 16 años, y podemos darle continuidad a los proyectos. Pero hay colegios del ámbito de las mismas características que el nuestro, ¿no? Que estamos 5 docentes en Austro, con 45 niños y niñas distribuidos entre aulas. Pues en estos 16 años igual han cambiado ya 3 veces el 100% del profesorado. Yeah. Cambiar el 100% del profesorado significa llegar el 1 de septiembre al colegio y no saber ni dónde están las llaves del colegio. Claro. Entonces, claro, yo siempre pongo la comparación, imagínate la Opel, ¿no? Que es el emblema de empleo aquí en Aragón, que todos los años le cambiara el 60% de las plantillas, pues no harían coches. Entonces, es verdad que en el ámbito rural es todo más flexible, ¿no? Porque no estamos tan encorsetados con los horarios y demás. Pero sí que tenemos esa dificultad, ¿no? De ese 60%. Luego, lo que también influye mucho es aquí en Aragón, ¿no? Que más de la mitad de la población pues vive en Zaragoza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mitad de los docentes, ¿no? Pero pasa también en el ámbito sanitario, pues donde quieren estar en la gran ciudad. ¿Y eso qué ocurre? Pues que tenemos en los colegios maestros paracaidistas, ¿no? Que llegan a las 9, se van a las 2 y no hay ningún vínculo con la localidad para poder dar a conocer lo que te decimos, ese patrimonio natural social. Sí, Juan Antonio, la verdad es que creo que tenemos que darle una vuelta a este concepto que traes del maestro paracaidista, ¿no? Que vosotros vivís en la escuela rural, pero que creo que también se vive en muchas escuelas, ¿no? Pero ¿qué otras dificultades específicas veis que encontráis en el ámbito rural? ¿Qué cosas crees que parecen fáciles en otros coles de otros contextos, de ciudades o que se dan por hecho y sin embargo para vosotros son auténticos retos? Mira, nosotros siempre decimos que el principal problema que tenemos en la escuela rural es el acceso a la cultura. Pero ¿qué ocurre? Que la financiación que hay de la escuela rural es la misma que pueda tener un colegio de las mismas características de un barrio rural de Zaragoza. O sea que el presupuesto de los colegios va por el número de unidades. ¿Pero qué ocurre? Pues que este colegio que pongo de ejemplo, que está en el barrio rural de Zaragoza, pues el acceso a la cultura, de ir a los museos, ¿no? Al CaixaForum, al Pablo Serrano, en fin, pues el transporte es mucho más económico. En cuanto nos ofertan también actividades a los centros educativos, tenemos que asumir transporte o si tenemos para la vida. Entonces, entiendo que tendría que haber una discriminación positiva hacia la escuela para que podamos asumir ese desplazamiento para compensar las desigualdades. Claro. Entonces, eso, al final, la administración, aunque yo también soy parte de la administración, ¿no? Como director, pero las políticas educativas no tienen en cuenta la idiosincrasia o las características de la escuela rural, porque somos una misma, ¿no? Somos como un reducto. Y veo que tenemos esas dificultades. Luego, por otra parte, también veo que la administración nos pone la etiqueta de centro de difícil desempeño. ¿Por qué? Si todas las evidencias nos están diciendo que los proyectos educativos que tienen éxito, pues es porque agrupan alumnado en grupos heterogéneos y participan las familias. Y por definición, esa es la escuela rural. Pero la administración nos pone la etiqueta de difícil desempeño. Entonces, por ahí iría un poco las reivindicaciones, ¿no? de la escuela rural. Yeah. Porque luego, en cuanto a burocracia y demás, estamos igual. Muchas veces, es que vosotros, como sois colegio pequeño, pero estamos al límite, porque el sistema, ¿sabes esto que decimos? Es que no me da la vida. Claro, es fallo del sistema. Claro. Porque yo hablo con directores de colegios grandes y van a tope. Hablo con directores o directores de colegios pequeños y van a tope, porque está el sistema ajustado pues para que vayamos ahí al límite, claro. También la escuela rural no aparece en PISA y también os enfrentáis a un problema de vivienda, ¿no? De las personas que quieren ir a... Sí, ya te digo que son muchos elementos, porque antes había vivienda en la zona rural para maestros, maestras, médicos, los secretarios del ayuntamiento, pero eso en su día se consideró como un privilegio y ha ido desapareciendo. Y ahora estamos viendo la importancia de tener un médico, una médica de calidad, una maestra, ¿no? Entonces, hay
tiene que haber como esa sensibilidad por parte de la sociedad. Muy bien, la verdad es que mucho desafío educativo y mucho desafío de país lo que nos cuentas en realidad. Y ya vamos llegando al final, Juan Antonio. ¿Qué crees que nos puede enseñar una escuela rural como la tuya, como la escuela de Alpartir, a una escuela de un barrio de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona? Pues mira, a lo mejor lo que más nos caracteriza es lo que te decía. Que la escuela rural se define por ser un aula multigrado, donde conviven niños y niñas de edad, que eso era un poco lo que estamos viendo en aquellos centros educativos que están haciendo innovación. Ahora nos dicen, pues estamos agrupando al alumnado en distintos niveles. Ojo, pero es que eso es la escuela rural, ¿no? Lo que hemos hecho desde siempre. Entonces, claro, enseñar pues puede ser esas prácticas, ¿no? que tenemos de implicación con la realidad, de acercamiento al medio natural, pues eso, las posibilidades que tiene para un futuro, y frenemos, ¿no? esta despoblación que tiene esta zona. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por haber sido nuestro plan de hoy, y os seguimos deseando mucho éxito en vuestro trabajo en el Colegio Ramón y Cajal de Alpartir. Muchísimas gracias. Nada, pues Jorge, muchas gracias por visibilizar la escuela rural, y si me permite os dejaría 2 recomendaciones bibliográficas. Estupendo, sí, adelante. Son una referencia. Uno es el libro del reto de la escuela rural, que está editado en TAO, que para nosotros es pues un elemento fundamental, ¿no? para conocer los fundamentos de la escuela rural, ¿no? y hacia dónde vamos también. Y luego el otro sería, hablando de fundamentos, el de fundamento y práctica inclusiva en el proyecto Roma. Para nosotros es el modelo, ¿no? pedagógico que más se adecua a la escuela rural. Entonces, pues invitaros a esas 2 lecturas. Muy bien, pues nada, Juan Antonio, mucha suerte y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos tenido una conexión con nuestro amigo Juan Antonio, con sus dificultades. Quizá dificultades que tienen que ver con a veces la falta de cobertura telefónica precisamente en las zonas rurales. Y ahora es el turno de nuestra colaboradora y amiga Karen Pérez Rubio. ¿Qué nos traes hoy, Karen? Hola Jorge, hola a todos y a todas. La escuela de Alpartir es, como bien has dicho antes, una escuela changemaker. Así que hoy dedicamos esta sección a la fundación responsable de conceder este sello. Ashoka es una organización que identifica, conecta y acompaña a los líderes de innovación social. Le hemos preguntado a Simón Menéndez, su director de educación, qué es lo que vieron ellos en este pequeño colegio. La escuela de Alpartir es un ejemplo inspirador de educación transformadora. Maravilloso. Al examinar la trayectoria de los emprendedores sociales de nuestra red internacional, nos dimos cuenta de que había una serie de patrones muy significativos que eran, por ejemplo, que desarrollaron su capacidad de transformación durante la infancia y la juventud. En ese momento Ashoka se dio cuenta de la importancia de esto y enfocó eso también en su estrategia, ¿no? en el buscar el desarrollo de habilidades transformadoras en el propio sistema, y como base de estas habilidades, ¿no? el cultivo de la empatía activa, también el desarrollo de experiencias de aprendizaje vitales en las que el joven, el niño, se reconoce a sí mismo como un agente de cambio y aprende transformando o transforma aprendiendo, ¿no? Una pedagogía enfocada en la acción. En unos meses lanzaremos un libro sobre los principios de la educación transformadora, y la escuela Ramón y Cajal es un ejemplo maravilloso, muy bueno de estos principios. No me gustaría señalar simplemente 3, ¿no? El primero podría ser que sitúan a la comunidad local y global en el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? No solo a la infancia y la juventud en este centro, sino también a la comunidad como eje vertebrador para marcar los objetivos educativos. Otro principio también muy interesante que desarrollan es que consideran que todo el proceso de educación transformadora es un proceso colaborativo, ¿no? Tiene una frase muy bonita en la que dicen que se necesita una tribu entera para educar a un niño, se necesita un pueblo entero para educar a un niño. Y hay un principio muy potente que ellos desarrollan, que es que ven la innovación educativa también como innovación social. Y esto en el contexto rural se ve muy claramente, ¿no? El aprendizaje y el impacto social son parte integral de la acción educativa colectiva. Por eso, simplemente decir que al final la escuela Alpartir
es un ejemplo clarísimo de educación transformadora. Es un ejemplo al que imitar, muy real, muy tangible, muy práctico, y que nos muestra cómo podemos despertar el potencial de los niños, las niñas y los jóvenes como agentes de cambio para contribuir por el bien común. Gracias, Simón, y gracias, Asoka. El Colegio a Partir, como nos dice Simón, es un ejemplo maravilloso, muy real, muy práctico y muy tangible de una educación transformadora. Y me parece que escucho a Juan Antonio responder: rural, rural, nada más. Nada más y nada menos. Qué placer hablar con él y conocer algunos de los secretos de su comunidad educativa. Igual merece la pena perderse por las carreteras aragonesas si llegamos a un lugar como este. No os he contado cómo hemos conocido a Juan Antonio, ¿verdad? Juan Antonio, como habéis visto, es un maestro dinámico, inquieto, que está siempre a la caza de evidencias, participando en jornadas, en congresos. Así que hace unos años vino como asistente a las pruebas de la educación en Zaragoza y se quedó con nuestro contacto, se suscribió a nuestra newsletter y cuando lanzamos el podcast, a mediados de este curso, nos escribió preguntando si teníamos a alguien para hablar de la escuela rural. Y no teníamos a nadie. ¿Te animas tú también a escribirnos y a contarnos tu historia? Ya sabes, lo más fácil es que nos escribas un correo a info@promaestro.org. Venga, no te lo pienses mucho más, que se acaba el curso. Te esperamos en el próximo episodio de No Tenemos un Plan.